¿Qué onda, perracos? ¿Cómo están? Espero que estén increíblemente bien, porque yo también lo estoy. Regresamos con una vuelta al mundo en 80 días. Nuevo formato, vamos a tratar de leer más de un capítulo a la vez, porque yo quería monetizar, pero lo que realmente quiero es leer. Pues bueno, espero que les guste. Bienvenidos al capítulo 14 de La Vuelta al Mundo en 80 días. Empezamos. Había tenido buen éxito el atrevido rapto de Aouda, y una hora después Picaporte se estaba riendo todavía de su triunfo. Sir Francis Cromarty había estrechado la mano del intrépido muchacho. Su amo le había dicho, bien, lo cual en boca de ese gentleman equivalía a una honrosa aprobación. A esto había respondido Picaporte que todo el honor de la hazaña correspondía a su amo. Para él no había habido más que una chistosa ocurrencia, y se reía al pensar que durante algunos instantes él, Picaporte, antiguo gimnasta, ex sargento de bomberos, había sido el viudo de la linda dama, un viejo rajá embalsamado. En cuanto a la joven india, no había tenido conciencia de lo sucedido. Envuelta en mantas de viaje, se hallaba descansando en uno de los cuévanos. Entretanto, el elefante, guiado con mucha seguridad por el Parsi, corría con rapidez por la selva todavía oscura. Una hora después de haber dejado la pagoda de Pilají, se lanzaba a través de una inmensa llanura. A las 7 se hizo alto. La joven seguía en una postración completa. El guía le hizo beber algunos tragos de agua y de brandy, pero la influencia embriagante que pesaba sobre ella debía prolongarse todavía por algún tiempo. Sir Francis Cromarty, que conocía los efectos de la embriaguez producida por la inhalación de los vapores del cáñamo, no abrigaba inquietud alguna. Pero si el restablecimiento de la joven india no inquietaba el ánimo del brigadier general, no tenía igual tranquilidad al pensar en el porvenir. No vaciló, pues, en decir a Phileas Fogg que si Aouda se quedaba en la India, volvería a caer inevitablemente en manos de sus verdugos. Estos energúmenos se extendían por toda la península, y ciertamente que, a pesar de la policía inglesa, recobrarían a su víctima, fuese en Madrás, en Bombay o en Calcuta. Y Sir Francis Cromarty citaba en apoyo de su dicho a un hecho de igual naturaleza que había ocurrido recientemente. A su modo de pensar, la joven no estaría segura sino marchándose del Indostán. Phileas Fogg respondió que tendría presentes estas observaciones y resolvería. Hacia las 10, el guía anunciaba la estación de Allahabad. Allí arrancaba de nuevo la interrumpida vía, cuyos trenes recorren en menos de un día y una noche la distancia que separa Allahabad de Calcuta. Phileas Fogg debía pues llegar a tiempo para tomar el vapor que partía al día siguiente, 25 de octubre, a mediodía, en dirección a Hong Kong. La joven fue depositada en un cuarto de la estación. Se encargó a Picaporte que fuese a comprar para ella algunos objetos de tocador, vestido, chal, abrigos, etc., lo que encontrase. Su amo le habría ilimitado crédito. Picaporte partió al punto y recorrió las calles de la población. Allahabad es la ciudad de Dios, una de las más veneradas de la India, en razón de estar construida sobre la confluencia de los dos ríos sagrados, el Ganges y el Jumna, cuyas aguas atraen a los peregrinos de todo el Indostán. Sabido es, por otra parte, que, según las leyendas del Ramayana, el Ganges nace en el cielo, desde donde, gracias a Brahma, baja hasta la tierra. Mientras hacía sus compras, Picaporte vio la ciudad, antes defendida por un fuerte magnífico, que se había convertido en prisión de Estado. Ya no había comercio ni industria en esta población, antes industrial y mercantil. Picaporte, que buscaba en vano una tienda de novedades, como si hubiera estado en Regent Street, a algunos pasos de Farmer y Sia, no halló más que a un revendedor, viejo judío dificultoso, que le diese los objetos que necesitaba, un vestido de tela escocesa, un ancho mantón y un magnífico abrigo de pieles de nutria, por todo lo cual no vaciló en dar 75 libras. Y luego se volvió triunfante a la estación. Aouda empezaba a volver en sí. La influencia a que la habían sometido los sacerdotes de Pilají se iba disipando poco a poco, y sus hermosos ojos recobraban toda su dulzura hindú. Cuando el rey poeta Usaf Udaul celebra los encantos de la reina de Almenagra, se expresa así:
Su brillante cabellera, regularmente dividida en dos partes, sirve de cerco a los contornos armoniosos de sus mejillas delicadas y blancas, brillantes de lustre y de frescura. Sus cejas de ébano tienen la forma y la fuerza del arco de Kama, dios del amor, y bajo sus pestañas sedosas, en la pupila negra de sus grandes ojos límpidos, nadan como en los lagos sagrados del Himalaya los más puros reflejos de la celeste luz. Finos, iguales y blancos, sus dientes resplandecen entre la sonrisa de sus labios, como gota de rocío en el seno medio cerrado de una flor de granado. Sus lindas orejas de curvas simétricas, sus manos son rosadas, sus piececitos arqueados y tiernos como las llamas de las flores del loto, brillan con el resplandor de las más bellas perlas del Ceilán, de los más bellos diamantes de Golconda. Su delgada y flexible cintura, que puede abarcarse con una sola mano, realza la elegante configuración de sus redondeadas caderas y la riqueza de su busto, en que la juventud en flor ostenta sus más perfectos tesoros, y bajo los pliegues sedosos de su túnica parece haber sido modelada en plata por la mano divina de Vishwakarma, el escultor eterno. Pero sin toda esa amplificación poética, basta decir que Aouda, la viuda del Rajá de Bundelkhand, era una hermosa mujer en toda la acepción europea de la palabra. Hablaba inglés con suma pureza, y el guía no había exagerado al afirmar que esa joven parsi había sido transformada por la educación. Entretanto, el tren iba a dejar la estación de Allahabad. El parsi estaba esperando. Mr. Fogg le pagó lo convenido, sin darle un penique de más. Esto asombró algo a Picaporte, que sabía todo lo que debía su amo a la adhesión del guía. El parsi había en efecto arriesgado voluntariamente la vida en el lance del Pilají, y si más tarde los indios llegasen a saberlo, con dificultad se libraría de su venganza. Quedaba también por ventilar la cuestión de Kiouni. ¿Qué harían de un elefante que tan caro había costado? Pero Phileas Fogg había adoptado ya una resolución. «Parsi», dijo al guía, «has sido servicial y devoto. He pagado tu servicio, pero no tu adhesión. ¿Quieres ese elefante? Es tuyo». Los ojos del guía brillaron. «Es una fortuna lo que vuestro honor me da», exclamó. «Acéptala», respondióle Mr. Fogg. «Y aún seré deudor tuyo». «¡Enhorabuena!», exclamó Picaporte. «Toma, amigo mío, Kiouni es animal animoso y valiente». Y yendo hacia el elefante le ofreció algunos terrones de azúcar, diciendo: «Toma, Kiouni, toma». El elefante exhaló algunos gruñidos de satisfacción, y luego tomó a Picaporte por la cintura y lo levantó hasta la altura de su cabeza. Picaporte, sin asustarse, hizo una caricia al animal, que lo volvió a dejar suavemente en tierra, y el apretón del trompa del honrado Kiouni respondió a un apretón de manos del honrado mozo. Algunos instantes después, Phileas Fogg, Sir Francis Cromarty y Picaporte, instalados en un confortable vagón cuyo mejor asiento iba ocupado por Aouda, corrían a todo vapor hacia Benarés. 80 millas lo más separaban a esta ciudad de Allahabad, las cuales se recorrieron en 2 horas. Durante el trayecto, la joven recobró por entero los sentidos, quedando disipados los vapores embriagadores del Hang. ¿Cuál fue su asombro al encontrarse en el ferrocarril, en aquel compartimiento, vestida a la europea y en medio de viajeros que le eran completamente desconocidos? Principiaron sus compañeros prodigándole cuidados y reanimándola con algunas gotas de licor, y después el brigadier general le refirió lo ocurrido. Insistió sobre la decisión de Phileas Fogg, que no había vacilado en comprometer su vida para salvarla, y sobre el desenlace de la aventura debido a la audaz imaginación de Picaporte. Mr. Fogg dejó hablar sin decir una palabra. Picaporte, avergonzado, repetía que la cosa no merecía tanto. Aouda dio gracias a sus libertadores con una efusión expresada con las lágrimas más que por sus palabras. Sus hermosos ojos, mejor que sus labios, fueron los intérpretes de su reconocimiento. Y después, llevándola su pensamiento a las escenas del Sati y viendo sus miradas, esa tierra indígena donde tantos peligros la amenazaban fue acometida de un estremecimiento de terror. Phileas Fogg comprendió lo que pasaba en el ánimo de Aouda y para tranquilizarla le ofreció con mucha frialdad conducirla a Hong Kong, donde viviría hasta que este asunto se olvidase. Aouda aceptó la oferta con reconocimiento. Precisamente residía en Hong Kong uno de sus parientes, parsi como ella, y uno de los principales comerciantes de la ciudad, que es completamente inglesa, aun cuando se halla en las costas de China.
A las 12:30 el tren se detenía en la estación de Benares. Las leyendas brahmánicas afirman que esta ciudad ocupa el sitio de la Vetusta Casi, que estaba antiguamente suspendida en el espacio entre el Cenit y el Nadir, como la tumba de Mahoma. Pero en la época actual, más positiva, Benares, la Atenas de la India, según los orientalistas, descansaba prosaicamente sobre el suelo, y Picaporte pudo por un momento entrever sus casas de ladrillo y sus chozas de cañizos que le dan un aspecto absolutamente desairado, sin color local alguno. Allí debía detenerse Sir Francis Cromarty. Las tropas con las cuales tenía que reunirse estaban acampadas algunas millas al norte. El brigadier general se despidió de Phileas Fogg, deseándole todo el éxito posible y expresando el voto de que repitiese el viaje de un modo menos original y más provechoso. Mr. Fogg estrechó ligeramente los dedos de su compañero. Los cumplidos de Aouda fueron más afectuosos. Nunca olvidaría ella lo que debía a Sir Francis Cromarty. En cuanto a Picaporte, fue honrado con un buen apretón de manos de parte del brigadier general. Conmovido, le preguntó cuándo podría prestarle algún servicio. Después se prepararon. Desde Benares, la vía férrea seguía en parte del valle del Ganges. A través de los cristales del vagón y con un tiempo sereno, aparecían el paisaje variado de Behar, montañas cubiertas de verdor, campos de cebada, maíz y trigo, ríos de estanques poblados de aligatores verdosos, aldeas bien acondicionadas y selvas que aún conservaban la hoja. Algunos elefantes y cebús de protuberancia iban a bañarse a las aguas del río sagrado, y también, a pesar de la estación adelantada y de la temperatura ya fría, se veían cuadrillas de indios de ambos sexos que cumplían piadosamente sus santas abluciones. Esos fieles enemigos encarnizados del budismo son sectarios fervientes de la religión brahmánica que se encarna en 3 personas: Vishnu, la divinidad solar; Shiva, la personificación divina de las fuerzas naturales; y Brahma, el jefe supremo de los sacerdotes y legisladores. Pero con qué ojo Brahma, Shiva y Vishnu debían considerar a esa India ahora britanizada cuando algún barco de vapor pasaba silbando y turbaba las aguas sagradas del Ganges, espantando a las gaviotas que revoloteaban en la superficie, a las tortugas que pululaban en sus orillas y a los devotos tendidos a lo largo de sus márgenes. Todo este panorama desfiló como un relámpago, y con frecuencia una nube de vapor blanco ocultó sus pormenores. Apenas pudieron los viajeros entrever el fuerte de Chunar, a 20 millas al sur de Benazepur, y sus importantes fábricas de agua rosa, el sepulcro de Lord Cornwallis, que se eleva sobre la orilla izquierda del Ganges, la ciudad fortificada de Buxar, Putna, gran población industrial y mercantil, donde existe el principal mercado de opio de la India; Monglar, ciudad más que europea, inglesa como Manchester o Birmingham, de renombre por sus fundaciones de hierro y sus fábricas de armas blancas, y cuyas altas chimeneas parecían tiznar con su negro humo el cielo de Brahma, verdadera mancha en el país de los sueños. Después llegó la noche, y en medio de los rugidos de los tigres, osos y lobos que huían ante la locomotora, el tren pasó a toda velocidad y no se vio nada allá de las maravillas de Bangala, ni Golconda, ni las ruinas de Gaur, ni Moonshedabad, que antes fue capital, ni Bardhaman, ni Hooghly, ni Chandernagor, ese punto francés del territorio indio, donde se hubiera engreído Picaporte al ver ondear la bandera de su patria. Por fin, a las 7 de la mañana, llegaron a Calcuta. El vapor que salía para Hong Kong no levaba el áncora hasta mediodía. Phileas Fogg tenía ante sí 5 horas. Según su itinerario, debía llegar a la capital de las Indias el 25 de octubre, 23 días después de haber salido de Londres, y llegaba el día fijado. No tenía pues ni adelanto ni atraso. Desgraciadamente, los días ganados entre Londres y Bombay quedaban perdidos, del modo que se sabe, en la travesía de la península indostánica, pero es de suponer que Phileas Fogg no lo sentía. Capítulo 15. El tren se detuvo en la estación. Picaporte se apeó el primero y fue seguido de Mr. Fogg, quien ayudó a su joven compañera a descender el andén. Phileas Fogg pensaba ir directamente al vapor de Hong Kong, a fin de instalar allí convenientemente a Mistress Aouda, de quien no quería separarse mientras estuviese en aquel país tan peligroso para ella. Cuando Mr. Fogg iba a salir de la estación, se acercó a él un agente de policía diciéndole: ¿El señor Phileas Fogg? Yo soy. ¿Es ese hombre vuestro criado?, añadió el agente designado a Picaporte. Sí. Tened ambos la bondad de seguirme.
Mr. Fogg no hizo movimiento alguno que demostrase la menor sospecha. El agente era un representante de la ley, y para todo inglés la ley es sagrada. Picaporte, con sus hábitos franceses, quiso hacer observaciones, pero el agente le tocó con su varilla, y Phileas Fogg le hizo seña de obedecer. ¿Puede acompañarnos esta joven dama?, preguntó Mr. Fogg. Puede hacerlo, respondió el agente. Mr. Fogg, Aouda y Picaporte fueron conducidos a un palkigari, especie de carruaje de 4 ruedas y 4 asientos, tirado por dos caballos. Partieron sin que nadie hablase durante el trayecto, que duró unos 20 minutos. El carruaje atravesó primeramente la ciudad negra, de calles estrechas formadas por unos casuchos donde pululaba una población cosmopolita, sucia y andrajosa, y luego pasó por la ciudad europea embellecida con casas de ladrillos, adornada de palmeras, erizadas de arboladuras, y que, a pesar de la hora temprana, estaba ya recorrida por elegantes jinetes y magníficos carruajes. El palkigari se paró delante de un edificio de apariencia sencilla, pero que no parecía apropiado para usos domésticos. El agente hizo bajar a sus presos, pues podía dárseles ese nombre, y los llevó a un aposento con rejas, diciéndoles: «A las 8:30 compareceréis ante el juez Obadiah». Y luego se retiró cerrando la puerta. «¡Vamos, nos han agarrado!», exclamó Picaporte, dejándose caer en una silla. Aouda, procurando en vano disfrazar su emoción, dijo a Mr. Fogg: «Es necesario que me abandonéis. Os veis perseguidos por mí. Es por haberme salvado». Phileas Fogg se contentó con responder que eso no era posible. Perseguido por ese asunto del Sati, inadmisible. ¿Cómo se habían de atrever a presentarse los que se querellesen? Había sin duda alguna equivocación. Mr. Fogg añadió que, en todo caso, no abandonaría a la joven y la conduciría a Hong Kong. «Pero el buque se marcha a las 3», dijo Picaporte. «Antes de las 3 estaremos a bordo», respondió sencillamente el impasible gentleman. Quedó esto afirmado tan terminantemente que Picaporte no pudo menos que decir para sí: «Diantres, cierto será. Antes de las 2 estaremos a bordo». Pero esto no lo tranquilizaba. A las 8:30 la puerta del cuarto se abrió. El agente de policía volvió a presentarse e introdujo a los presos en la pieza vecina. Era una sala de audiencias y había un público bastante numeroso compuesto de europeos y de indígenas que ocupaba el pretorio. Mr. Fogg, Mistress Aouda y Picaporte se sentaron en un banco frente a los asientos reservados para el juez y el escribano. Ese juez, el juez Obadiah, no tardó en llegar seguido del escribano. Era un señorón regordete. Descolgó una peluca colgada de un clavo y se la puso con presteza. «La primera causa», dijo, pero llevando la mano a su cabeza, exclamó: «Si no es mi peluca». «En efecto, señor Obadiah, es la mía», repuso el escribano. «Querido señor Oysterpuff, ¿cómo queréis que un juez pueda dictar una buena sentencia con la peluca de un escribano?». Se procedió al cambio de pelucas. Durante estos preliminares, Picaporte hervía de impaciencia porque la aguja le parecía andar terriblemente aprisa en el reloj grande del pretorio. «La primera causa», repuso entonces el juez Obadiah. «¿Phileas Fogg?», dijo el escribano Oysterpuff. «Heme aquí», respondió Mr. Fogg. «¿Picaporte?». «Presente», respondió Picaporte. «Bien», dijo el juez Obadiah. «Hace 2 días, acusados que os están espiando en todos los trenes de Bombay». «¿Pero de qué nos acusan?», exclamó Picaporte impaciente. «Vais a saberlo», respondió el juez. «Caballero», dijo entonces Mr. Fogg, «soy ciudadano inglés y tengo derecho». «¿Os han faltado a los miramientos?», preguntó Mr. Obadiah. «De ningún modo». «Bien, haced entrar a los querellentes». Ok, perdón, creo que sí se escucha esa madre. Por orden del juez se abrió una puerta y 3 sacerdotes indios fueron introducidos por un alguacil. «¿No lo decía yo?», dijo Picaporte. «Esos bribones son los que querían quemar a esa joven señora». Los sacerdotes se mantuvieron de pie delante del juez, y el escribano leyó en voz alta una querela de sacrilegio formulada contra el señor Phileas Fogg y su criado, acusados de haber profanado un lugar consagrado por la religión brahmánica. ¿Habéis oído?, preguntó el juez a Phileas Fogg. «Sí, señor», respondió Mr. Fogg mirando el reloj. «Y lo confieso». «Ah, con que lo confesáis».
Lo confieso, y estoy aguardando que esos 3 sacerdotes declaren a su vez lo que querían hacer en la pagoda de Pillaji. Los sacerdotes se miraron. No comprendían al parecer nada en las palabras del acusado. ¡Sin duda!, exclamó impetuosamente Picaporte. En esa pagoda de Pillaji, ante la cual iban a quemar a su víctima. Los sacerdotes volvieron a quedar estupefactos y se asombró profundamente el juez Obadiah. ¿Qué víctima?, preguntó. ¿Quemar a quién? ¿En medio de la ciudad de Bombay? ¿Bombay?, exclamó Picaporte. Sin duda no se trata de la pagoda de Pillaji, sino de la pagoda de Malabar Hill, en Bombay. Y como pieza de convicción, he aquí los zapatos del profanador, añadió el escribano colocando un par de ellos encima de la mesa. ¡Mis zapatos!, exclamó Picaporte, quien altamente sorprendido no pudo contener esa involuntaria exclamación. Fácil es comprender lo confundidos que quedaron amo y criado. Se habían olvidado del incidente de Bombay, y este era precisamente el que los traía ante el magistrado de Calcuta. En efecto, el agente Fix había comprendido todo el partido que podía sacar de ese desgraciado asunto. Atrasando su marcha 12 horas, había ido a aconsejar lo que debían hacer los sacerdotes de Malabar Hill. Les había prometido resarcimientos de perjuicios, sabiendo muy bien que el gobierno inglés se mostraba muy severo con esos delitos, y después, por el tren siguiente, los había hecho ir en seguimiento de los culpables. Pero a causa del tiempo empleado en dar libertad a la joven viuda, Fix y los indios llegaron a Calcuta antes que Phileas Fogg y su criado, a quienes los magistrados prevenidos por despacho telegráfico debían prender al apearse del tren. Júzguese la decepción de Fix cuando supo que Phileas Fogg no había llegado a la capital del Indostán. Debió de creer que el ladrón, deteniéndose en una de las estaciones, se había refugiado en una de las provincias septentrionales. Durante las 24 horas siguientes, Fix estuvo de acecho en la estación, entregado a mortales inquietudes. ¿Cuál fue después su alegría al verlo aquella misma mañana bajar del vagón en compañía, es cierto, de una joven cuya presencia no podía explicar? Al punto envió contra él a un agente de policía y de esa manera Fogg, Picaporte y la viuda del Rajá de Bundelkhand fueron conducidos ante el juez Obadiah. Y no estando Picaporte tan preocupado, hubiera visto en un rincón del pretorio al detective que asistía al juicio con interés fácil de comprender, porque en Calcuta, como en Bombay y como en Suez, no tenía aún el mandato de prisión. Entretanto, el juez Obadiah había tomado acta de la confesión que se le había escapado a Picaporte, quien hubiera dado todo lo que poseía por poder retirar sus imprudentes palabras. ¿Los hechos se confiesan?, dijo el juez. Confesados, respondió Mr. Fogg. Visto, repuso el juez, que la ley inglesa entiende proteger igual y rigurosamente todas las religiones de las poblaciones indias, estando el delito confesado por el señor Picaporte, convencido de haber profanado con sacrilegio el pavimento de la pagoda de Malabar Hill, en Bombay, el día 20 de octubre, condena al susodicho Picaporte a 15 días de prisión y una multa de 300 libras. ¿300 libras? Exclamó Picaporte, que solo se manifestó impresionado por la multa. ¡Silencio!, dijo el alguacil con áspera voz. Y añadió el juez Obadiah, considerando que no está materialmente probado que haya dejado de haber convivencia entre el criado y el amo, y que en todo momento éste es responsable de los hechos y gestiones de quienes tienen a su servicio, condeno al señor Phileas Fogg a 8 días de prisión y 150 libras de multa. Escribano, llamad a otros. Fix, en su rincón, experimentaba una satisfacción indecible. Phileas Fogg, detenido 8 días en Calcuta, era más de lo que necesitaba para dar tiempo a que el mandamiento llegase. Picaporte estaba aturdido. Esta sentencia arruinaba a su amo, una apuesta de 20,000 libras perdida, y todo por haber tenido la curiosidad de entrar en aquella maldita pagoda. Phileas Fogg, tan dueño de sí como si la sentencia no le hubiese alcanzado, no había movido tan siquiera las cejas, pero en el momento en que el escribano llamaba a otro juicio se levantó y dijo: «Ofrezco caución». Tenéis el derecho de hacerlo», respondió el juez. Fix sintió frío en sus fibras, pero recobró la tranquilidad cuando oyó que el juez, atendida la cualidad de extranjeros de Phileas Fogg y su criado, fijaba la caución para cada uno de ellos en la enorme suma de 1,000 libras. Eran 2,000 libras más de gasto para Mr. Fogg si no cumplía la condena. «Pago», exclamó el gentleman, y retiró del saco que llevaba Picaporte un paquete de billetes de banco que dejó sobre la mesa del escribano.
Esta suma os será devuelta al salir de la cárcel, dijo el juez. Entretanto, estáis libres. Venid, dijo Phileas Fogg a su criado. Pero al menos que me devuelvan mis zapatos, exclamó Picaporte con un movimiento de rabia. Le devolvieron sus zapatos. Bien caros cuestan, dijo entre dientes. Más de 1000 libras cada uno, sin contar que me hacen daño. Picaporte siguió con actitud compungida a Mr. Fogg, que había ofrecido su brazo a la joven. Fix esperaba todavía que el ladrón no se decidiera a perder la suma de 2000 libras y que cumpliría sus 8 días de cárcel. Hecho, pues, a andar tras de Mr. Fogg. Tomó un coche en el cual Aouda, Picaporte y él subieron enseguida. Fix corrió detrás del coche, que se detuvo en uno de los muelles. A media milla en rada, el Rangoon estaba aparejando con su pabellón de marcha izado sobre el mástil. Daban las 11. Mr. Fogg llegaba, pues, con 1 hora de adelanto. Fix lo vio apearse y entrar en un bote con Aouda y su criado. El agente dio con el pie en el suelo. ¡Bribón!, exclamó. ¡Se marcha! 2000 libras sacrificadas. Pródigo como un ladrón. Lo seguiré hasta el fin del mundo si es menester. Pero, al paso que va, todo el dinero robado se habrá ido. El inspector de policía tenía sus fundamentos para hacer esta reflexión. En efecto, desde que se había marchado de Londres, entre gastos de viaje, primas, compras de elefantes, cauciones y multas, Phileas Fogg había sembrado ya más de 5000 libras por el camino, y el tanto por ciento que se concede a los policías sobre lo recobrado iba siempre bajando. Y esos son los capítulos 14 y 15 de La Vuelta al Mundo en 80 días. Espero que les haya gustado, a mí me está encantando. Y nada, nos estaremos viendo en el próximo capítulo. Adiós. Los amo, ámense y amen a los demás. Nos vemos.